Hacemos nuestra lectura. El Evangelio de Juan 3, capítulo 3, versículo 33 al 36. Es ahí donde vamos a leer la palabra de Dios. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 33 al 36. En cuanto lo tengan, digan un amén. Amén, mis amados hermanos, leemos todos juntos. Y el que recibe su testimonio, testigua de que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tomen su lugar, mis queridos hermanos. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Hemos visto durante las prédicas pasados que Cristo es sobre todos. Sabemos por qué Cristo es sobre todos, porque Él es celestial. Hemos visto el origen de Jesucristo, que Él es celestial. El testimonio de Cristo siempre está de acuerdo con Dios. La fuente de su existencia y el carácter de su vida es de arriba y está por encima de todo. Esto es cierto, mis queridos hermanos, que Él está sobre todo y Él controla a todos. Todos los que han nacido de arriba es nacido de Dios. Y hoy vamos a ver cuál es el testimonio de los que reciben el testimonio de Cristo. Con el tema Dios es veraz. El punto número 1, mis queridos hermanos, que recibir el testimonio de Cristo es honrar a Dios. Según el versículo 33 al 34, dice: el que recibe su testimonio, testigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El que recibe su testimonio, la cual somos nosotros que hemos recibido el testimonio de Cristo. La palabra de Dios dice, Juan dice aquí, ese quiere decir que cada uno de nosotros que hemos recibido el testimonio de Cristo, certificamos que Dios es veraz. La palabra veraz significa, la Biblia se refiere a un ser verdadero, genuino, sincero y fiel. Tanto para Dios como para los creyentes que vive la verdad sin falsedad ni ocultos en su vida, reflejando la naturaleza de Dios en su vida. Cada uno de nosotros debemos reflejar la naturaleza de Dios en nuestra vida. Dios es veraz. Se le describe como el fiel y verdadero. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Dios es veraz, Dios es fiel, es un Dios inmutable, no cambia. Y se afirma que es imposible que Dios mienta. Hebreos 6:18. ¿Para quién? Por dos cosas inmutable. Inmutable significa no cambia, en las cuales es imposible que Dios mienta. Para testificar que Dios es veraz, ustedes y yo tenemos una gran responsabilidad, que nuestro carácter debe ser un creyente sin doblez, que no engaña y que es digna de confianza.
¿Hay confianza en usted? Eso debemos pensar y hacer las preguntas. ¿Hay confianza en nosotros como Dios es veraz y nosotros testificamos? Debe tener confianza en nosotros. Muchos cristianos hacen tratos y promesas con otras personas y al final no cumplen. Empiezan a buscar pretextos para convencer al que quería engañar, logrando su objetivo, pero en realidad cada creyente debe decir la verdad, aunque sea difícil, pero es mejor hablar la verdad y vivir con la verdad. Solo de esa forma nosotros podemos identificar o certificar a Dios que es veraz, porque hemos recibido el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista dice que el que recibe su testimonio de Jesucristo testifica que Dios es veraz. El versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Los profetas en el tiempos pasados que hablaron por Dios eran guiados y inspirados y recibían el poder del Espíritu Santo. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, según Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. O sea, el Espíritu Santo siempre estuvo con Juan el Bautista desde el vientre de su madre. Con toda la capacidad del Espíritu para darle poder, estaba limitada por su naturaleza humana y caída y pecadora. Juan no es superior, es limitado el poder del Espíritu Santo con él. Pero Cristo, el que Dios envió, habla con seguridad. Todo lo que habla es confiable porque Él tiene todo el poder del Espíritu Santo. Su propósito, Jesucristo como guía para la fe, nunca falla. Cuando Él nos comprometió dar vida, Él nunca falla con su promesa. Porque Dios le dio el Espíritu sin medida a Él. No hay límite al poder del Espíritu que obra por medio de Él, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, según Colosenses 2:9. Así que cada uno de nosotros, si nosotros hemos recibido el testimonio de Cristo, también el Espíritu Santo mora en nosotros. Punto número 2. Cristo recibió toda la plenitud del Padre. El versículo 35 al 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Padre ha honrado al Hijo en todo, y el Padre ama al Hijo, y todas las cosas las ha entregado en su mano. Al pensar en el Salvador de los pecadores y nuestro también, como tan amado y honrado por el Dios Padre eterno, es suficiente para llenar el corazón de cada creyente de alabanza y adoración eterna. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, debemos tener lleno nuestro corazón de alabanza. De alabanza no es cantar himnos, sino es poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Dios. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace y ha dado todo juicio al Hijo, porque un día seremos juzgados por el Hijo.
La afirmación de Juan sobre la autoridad absoluta demostró su actitud humilde. Juan estuvo predicando, estuvo presentando a Cristo en humildad. Aun cuando su ministerio se desvanecía en el fondo, así debemos hacer nosotros como cristianos, para que los demás vean la autoridad absoluta de Cristo en nosotros, es tener un carácter humilde como de Juan, presentando siempre la palabra de Dios en humildad. Juan siempre mantuvo su carácter humilde. Él nunca buscó más bienes entre los judíos, más bien él predicaba la palabra de Dios. Juan se dio cuenta de que su obra terminaría pronto y habría cumplido su misión en esta tierra. De hecho, poco tiempo después, Herodes Antipas, gobernador de Galilea, lo arrestó y decapitó según Mateo 14, 3, 11. Juan, solo por hablar la verdad al rey Herodes, lo mató. Juan no murió porque él es asesino, sino él murió por predicar la verdad. Pero antes de salir de escena, Juan el Bautista hizo una invitación y una advertencia que no solo nos lleva a la culminación de este capítulo, sino al de todo su ministerio. Como ya lo había hecho Moisés en Deuteronomio. En Deuteronomio 11, 26, 28, Moisés define dos únicas opciones para el pueblo de Israel. Lo hizo también Juan el Bautista para el hombre incrédulo en nuestro tiempo. Deuteronomios 11, 26 al 28 dice Moisés a los israelitas: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. El 27, la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Esa es la bendición. El 28, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Es lo mismo que hizo Josué en Josué 24:15, Elías en Primera de Reyes 18:25 y Jesús en Juan 3:18. Juan el Bautista estableció las dos únicas opciones disponibles para pecadores perdidos. Dice Juan el Bautista, las dos opciones como hizo los profetas pasados. Dice él, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que le rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Son dos opciones nada más. Si obedeces a la palabra de Dios y crees en el Hijo, tienes vida eterna. Si no, pues está la ira de Dios sobre cada uno de los que rechazan a Jesucristo. La verdad bendita, la salvación, mis queridos hermanos, es que el que cree en el Hijo tiene vida eterna como posesión presente. No solo lo presente, sino también como una esperanza futura. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte y vida. Todos los profetas que han presentado en los Antiguos Testamentos, nuestro Señor Jesucristo sigue presentando hasta entonces donde estamos viviendo en el Nuevo Testamento. Pero en otra parte, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna.
La creencia y la desobediencia es un recordatorio de que el Nuevo Testamento describe la creencia en el Evangelio como obediencias a Dios. Es un elemento esencial de la fe salvadora, según Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que describe el Nuevo Testamento, obedecer. La ira de Dios está sobre los pecadores desobedientes que se niegan a creer en Jesucristo. Mas todos nosotros que estamos reunidos en este lugar ya no tenemos parte, sino somos librados de la ira de Dios. Ya somos salvos. Tal como la vida eterna es la posición presente de los creyentes, la condenación es para los incrédulos, los que rechazan a Jesús. Entramos en nuestra conclusión, mis queridos hermanos. Hermanos y hermanas y amigos, que alguien nos va a ver en YouTube porque siempre sube nuestros videos en las prédicas. Dios es veraz. Dios es fiel a su promesa. Él es inmutable, nunca cambia. Dios nos prometió un Salvador y lo tenemos. Cada himno que hemos cantado en esta noche nos trae un recuerdo. No solo en los himnos, también en la palabra de Dios nos ha dado esta promesa. El problema aquí es que no todos nosotros recibimos esa promesa. Solo los que creen en el Hijo recibe el regalo de Dios, la salvación. El que no cree, pues no puede recibir la promesa del Señor. La promesa funciona en tu vida, en mi vida, si creemos en Cristo Jesús. Cristo experimentó sin límite el poder del Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo me llamó a la salvación y selló nuestro corazón de la vida eterna. Si pones tu fe en Cristo, Él tiene poder para librarte en la ira de Dios. Solo la fe en Jesucristo nos puede librar de la ira de Dios. La consecuencia final de negarse a creer en Cristo será experimentar la ira de Dios por la eternidad en el lago de fuego, según Apocalipsis 20, 10, 15. De esta manera, Juan el Bautista declaró la soberanía y su poder de Jesucristo, recalcando que solo Él es capaz de salvar a los pecadores de las consecuencias de la desobediencia. Lo que Juan proclamó con sus labios, lo mostró con su vida, promocionando activamente el ministerio de Jesús más grande que de Él, porque Él sabía que su ministerio es temporal en este mundo, pero Jesucristo, su ministerio de Él es eterno. Lo que Juan nos ha dejado claro, así que todos nosotros que ya hemos creído en Cristo, debemos proporcionar activamente el ministerio de Cristo y testificar con nuestra vida que Dios es verdadero, veraz en toda su plenitud. Esto es lo que ha dejado Juan el Bautista. Nosotros debemos llevar la misma línea y la misma predicador que predicó Juan el Bautista, es el mismo palabra de Dios estamos predicando en estos tiempos. Así que esto es nuestra reflexión en esta noche, mis queridos hermanos. Inclinemos nuestro rostro y oramos.